Yo debo estudiar la política y la guerra para que mis hijos puedan tener libertad para estudiar matemáticas y filosofía. Mis hijos deberían de estudiar matemáticas y filosofía para dar a sus hijos el derecho a estudiar pintura y poesía. Con esta frase comienza el libro Jason Brennan y es una frase de John Adams que nos viene a decir cómo esperaba que las futuras generaciones evolucionaran hacia una forma de vida más elevada. Bienvenidos al primer episodio de El Junto y en este episodio comentaremos el capítulo 1 del libro Contra la democracia de Jason Brennan. Comenzaremos haciendo un resumen del capítulo y posteriormente pasaré a algunas críticas que se le pueden hacer a este capítulo desde mi punto de vista. El libro comienza con esta frase y justo después Jason Brennan nos comenta que John Stuart Mill decía que deberíamos de instaurar aquella forma de gobierno que genere los mejores resultados, diciendo que algunas formas de gobierno pueden dejarnos atontados y pasivos, mientras que otras nos pueden hacer perspicaces y activos. Mill esperaba que meter a la gran mayoría de la población en la política, que implicar en la política a mucha gente, hiciera a estas personas más listas y más preocupadas por el bien común, más cultas y más nobles. Este experimento, desde hace 150 años que dijo John Stuart Mill estas palabras hasta ahora, los resultados que vemos son visibles. El experimento que estamos comentando no ha conseguido ni educarnos ni ennoblecernos, sino embrutecernos y corrompernos, siendo este el objetivo opuesto al que tenía John Stuart Mill. Que la democracia esté cayendo, según Jason Brennan, es un hecho. A final del siglo XIX, los índices de participación en Estados Unidos eran de cerca del 80%, mientras que ahora con suerte alcanzan el 60%. Jason Brennan viene a decir que esto es muy bueno, ya que deberíamos desear que la participación fuera incluso menor, en vez de mayor. Idealmente, la política solamente ocuparía una pequeña parte de la atención de la persona media, y la persona podría dedicar su energía a otras cosas, no a la política ni a discutir sobre ella. Hay otros teóricos que dicen lo contrario, que la política debería de impregnar más aspectos de la vida. Ven a la democracia como un medio para empoderar a la gente corriente, para que ésta tome el control de sus circunstancias. Se considera democracia en sí misma la buena vida o al menos una vocación más elevada. La opinión de Jason Brennan es la contraria. En el libro, Jason Brennan nos habla de tres clases de ciudadanos. Los primeros son los hobbits. En su mayoría son apáticos e ignorantes de la política. Les da igual, carecen de una opinión sólida y firme, tienen poco o ningún conocimiento en ciencias sociales, ignoran los acontecimientos actuales y por supuesto las teorías de las ciencias sociales y los datos necesarios para evaluar y entender estos acontecimientos. La típica persona que se abstiene de votar suele ser un hobbit. El segundo tipo de personas son los hooligans, son hinchas fanáticos de la política. Tienen una visión del mundo muy sólida y muy establecida. Pueden argumentar sus creencias, pero no pueden explicar otros puntos de vista alternativos de una forma que sus defensores lo consideren satisfactoria. Es decir, una persona contraria al aborto no podría explicar qué argumentos considera que una persona a favor del aborto tiene sin que la persona a favor del aborto los considere satisfactorios. Consumen información política, pero de un modo muy sesgado. Buscan información conforme a sus opiniones preexistentes, pero ignoran, evitan y rechazan sin pensar dos veces cualquier evidencia que contradiga o desmienta sus opiniones preexistentes. Sus opiniones políticas forman parte de su identidad, como si de un equipo de fútbol o una religión se tratase. Menosprecia a quienes no están de acuerdo con ellos. La mayor parte de los votantes habituales, los que participan activamente en política, los activistas, los afiliados a los partidos y los políticos son hooligans, entran dentro de esta descripción. En tercer lugar tenemos a los vulcanianos. Los vulcanianos piensan en la política de una manera científica y racional. Sus opiniones están sólidamente fundamentadas en la ciencia social y filosofía, conscientes de sí mismos y seguros de algo solo en la medida en que la evidencia lo amparen. Pueden permitir puntos de vista opuestos de una forma que la gente que sostiene esas opiniones podría considerar satisfactoria. Le interesa la política, pero son desapasionados de ella. En parte porque se toman en serio evitar ser parciales e irracionales. No creen que todo aquel que no está de acuerdo con ellos sea estúpido, malvado o egoísta, simplemente que es una opinión más. Nadie consigue ser un vulcaniano auténtico, todos somos al menos un poco parciales. Jason Brennan nos viene a decir que estos tres son arquetipos, que habrá personas que encajen mejor con un arquetipo que con otro, pero que todos podemos llegar a tener un poco de todo y que
hay un montón de fórmulas mixtas. Estas definiciones, dice Jason Brennan, que no están basadas en lo extremas o moderadas de sus opiniones. Puede haber vulcanianos muy extremistas y hooligans muy moderados. Por ejemplo, un marxista-leninista que es capaz de analizar la política sin seco de partido, sin seco de confirmación e intentando hacerlo de la manera más científica y racional posible, siempre desde su perspectiva marxista, podría entrar dentro de la definición de vulcaniano, no habría ningún tipo de problema. La mayor parte de los ciudadanos que nos encontramos son hooligans o hobbits, y los hobbits suelen ser hooligans potenciales. Por ello, dice Jason Brennan, que estaríamos mejor, y también lo estarían los demás, si nos mantuviéramos al margen de la política, si no estuviésemos tan activos en política. Y una de las justificaciones por qué la política está tan metida en nuestras vidas es el crecimiento de los sistemas democráticos. Hay un conjunto de opiniones ampliamente compartidas sobre el valor y la justificación de la democracia, y sobre la participación democrática universal. La democracia y el sufragio universal, según sus teóricos, es valioso por tres formas. La primera forma sería la epistémica o instrumental, es decir, la democracia es buena porque tiene a conducir a resultados justos, eficientes o estables, resultados que harán a la sociedad un lugar mejor. La aretaica significa que la democracia es buena porque tiende a educar, ilustrar o ennoblecer a los ciudadanos, cosa que se ha demostrado falsa, o al menos eso dice Jason Brennan. Y la tercera y última sería la intrínseca, es decir, la democracia es buena porque es un fin en sí misma. La democracia es intrínsecamente buena, inherentemente buena. Jason Brennan aquí nos hace un pequeño refrutamiento de estos principios, y es que dice que la participación política no es valiosa para la mayoría de la gente. A la mayoría de nosotros nos hace poco bien, y en cambio tiende a embrutecernos y a corrompernos. Nos convierte en enemigos cívicos que tienen motivos para odiarse unos a otros. En segundo lugar, nos dice que los ciudadanos no tienen el derecho básico de votar o de presentarse a un cargo electo. El poder político, incluso la pequeña cantidad de este, implica el derecho a votar y tiene que estar justificado. El derecho a votar no es como otras libertades civiles, cosa en la que profundizaremos ahora. Aunque es posible que existan algunas formas de gobierno intrínsecamente injustas, la democracia no es una forma de gobierno intrínsecamente justa. El sufragio universal no restringido e igualitario, en el que cada ciudadano tiene derecho a voto de forma automática, es en muchos sentidos moralmente objetable. El problema es que el sufragio universal incentiva que la mayoría de los votantes tome decisiones políticas de una manera ignorante e irracional, y luego impone esas decisiones ignorantes e irracionales al resto de gente inocente. Brennan aquí nos dice que el mejor sitio para vivir actualmente sí pueden ser las democracias liberales, pero que se podría mejorar con una participación más reducida. Tienden a ser mejores que las alternativas que hemos probado, que pueden ser dictaduras militares o monarquías, pero no lo hemos comparado con algunos sistemas que no hemos probado aún. Y aquí entra la teoría de Jason Brennan. Lo primero que nos viene a decir es que las libertades políticas no son como las demás. La mayoría de estadounidenses y europeos, independientemente del partido que voten, defendemos cierto tipo de liberalismo filosófico. Es decir, tenemos la idea de que cada individuo tiene una dignidad basada en la justicia y que tiene una gran variedad de derechos simplemente por ser ciudadano. Y estos derechos no se pueden ignorar fácilmente en nombre de un bien social mayor. Este liberalismo filosófico impide que otros nos utilicen, se entrometan o nos hagan daño, ni siquiera cuando las consecuencias de hacerlo fueran positivas para los demás. Es decir, aunque un tercero se beneficie de robarme, no me robará porque asumimos, desde Europa, en otras culturas no es así, asumimos que el individuo tiene ciertos derechos y que son derechos que no se pueden violar. Normalmente, en este liberalismo filosófico, sí que se deja a la gente el poder de tomar decisiones equivocadas mientras solamente se hagan daño a sí mismos. Vamos a poner el ejemplo de Juan. Juan es un hombre de 35 años, el cual bebe, fuma y tiene todo tipo de vicios que os podáis imaginar. Juan está en su derecho de tener estos vicios, está en su derecho de comer mal, está en su derecho de fumar, de aislarse socialmente, de no entrenar, pero Juan solamente se está haciendo daño a sí mismo. O sea que entendemos que el derecho de Juan de hacerse daño a sí mismo es su decisión y no nos tenemos que entrometer en su vida. En cuanto a la democracia, esto no ocurre, sino que algunas personas imponen sus decisiones a los demás. Y me explico.
Cualquier persona podría tomar las decisiones como Juan, podría tomar las decisiones de manera incorrecta, de manera irracional, y solamente se haría daño a sí misma. Pero en democracia esto no ocurre. Si todo el mundo toma en política las decisiones como las toma Juan, de manera irracional, de manera inconsciente, y vota acorde a esta irracionalidad e inconsciencia, lo que va a ocurrir es que va a repercutir en la vida del resto. Es decir, las acciones irracionales van a repercutir en la vida de los demás, perjudicando al resto y no solamente a él. O sea, que Jason Brennan nos viene a decir que para justificar la democracia tendríamos que explicar por qué algunas personas deberían de tener el derecho a imponer malas decisiones a los demás. ¿Por qué un hooligan puede imponer decisiones a otra persona que es vulcaniana? Una persona que cree en el partido como si fuese una religión, que va a todos los mítines, que llora cuando ve a los políticos. ¿Por qué debería de imponer decisiones a gente que basa su opinión en el saber científico y en lo que funciona o no funciona en el resto de sociedades? Cuando se hable de libertades políticas durante el libro, o en este caso durante el podcast, se hablará del derecho a votar y del derecho a presentarse a elecciones y ocupar cargos y posiciones. No caigamos en el debate de conceptos, sino que cuando se hable de libertades políticas se hablará de esto, y no se hablará en ningún caso de otras libertades que se pueden considerar políticas pero que Jason Brennan no lo considera, como puede ser la libertad de expresión o la libertad de asociación. Que esas libertades solamente nos dan poder sobre nosotros mismos, pero no nos dan poder sobre un tercero, como sí lo hace la capacidad de votar sobre su vida. Ahora Jason Brennan nos va a definir cómo valorar la democracia y nos va a dar dos conceptos: instrumentalismo o procedimentalismo. Y nos explica con un ejemplo muy simple. ¿Por qué un martillo es valioso?, se pregunta Jason Brennan. Pues un martillo es valioso en función de lo útil que nos es. Es decir, un martillo es valioso porque clava clavos. Un martillo es valioso porque nos puede ayudar a clavar una tabla de madera. Es valioso porque es útil. ¿Pero por qué es un cuadro valioso? Pues un cuadro puede ser valioso por su valor simbólico. Puede serlo porque es sublime. E incluso a veces puede serlo por quién realizó la obra, por qué pintor la realizó o en qué momento se realizó, cómo se realizó. Puede ser valioso de muchas maneras. ¿Pero qué ocurre con la democracia? Pues la mayoría de filósofos políticos están de acuerdo en que la democracia es útil en la forma en lo que es un martillo. Es decir, es útil porque produce resultados justos, resultados buenos. Pero hay otros filósofos políticos, a veces son los mismos, que dicen que la democracia también tiene un valor intrínseco en la forma en la que lo tiene un cuadro. Afirma que los resultados democráticos están justificados por quien los ha producido y por cómo se han obtenido, y consideran la democracia un fin en sí mismo. Es decir, afirman que la democracia es inherentemente justa y que toda cosa decidida por la democracia está justificada. Evidentemente hay grados de procedimentalistas. Hay procedimentalistas que sí creen que la democracia está justificada al 100% independientemente del resto de cosas, y hay otros procedimentalistas que creen en los contrapoderes a la democracia y en que hay poderes que no tienen por qué ser elegidos. Dentro de poco veremos las formas mixtas. Un procedimentalista puro es a lo que está en contra Jason Brennan. Jason Brennan durante este libro tratará de argumentar por qué el valor que le damos a la democracia debería ser puramente instrumental y no debería tener ningún valor intrínseco. Jason Brennan nos dice que la democracia no es diferente a un martillo, por lo que si encontramos algo que clave clavos mejor que un martillo, deberíamos de usarlo. Es decir, si encontramos un instrumento mejor a la democracia, deberíamos usarlo y deshacernos de la democracia. Vamos con los procedimentalistas. Un procedimentalista cree que algunas formas de distribuir el poder son inherentemente justas o injustas, son buenas o malas en sí mismas, independientemente de los resultados que generen. Eso es un procedimentalista. El procedimentalismo puro tiene implicaciones muy inverosímiles. Por ejemplo, supongamos que tenemos una disputa sobre si se debería permitir que los ciudadanos abusaran sexualmente de los niños, y supongamos además que la mayoría vota que sí, vota a favor. Después de seguir un procedimiento completamente democrático, sale que sí, que se debería abusar sexualmente de los niños por un 51% de la población.
También deberían votar que la policía se asegure de que nadie impida que los adultos violen a los niños, derogarse todas las leyes en contra de la infancia y demás. Un procedimentalista puro tendría que decir que, en este caso, el abuso infantil sería ciertamente permisible, ya que se ha elegido democráticamente. Aquí vemos las implicaciones del procedimentalismo puro y cómo defiende Jason Brennan que los resultados no solamente deberían de darse porque se han elegido democráticamente, ya que puede haber resultados injustos que se den democráticamente. Por estas razones, el procedimentalismo puro es muy difícil de defender, pero un procedimentalismo parcial quizá no lo sea tanto. También hay mezclas de procedimentalismo e instrumentalismo que pueden resultarnos interesantes, pero que comentaremos más adelante. Ahora mismo, ya que hemos hablado del procedimentalismo puro, y recuerdo que el procedimentalismo puro es creer que un sistema es inherentemente justo per se y que sus resultados son de por sí justos y buenos, ahora vamos a hablar sobre el instrumentalismo y concretamente sobre su forma más radical, el instrumentalismo puro. El instrumentalismo puro sostiene que ninguna forma de distribuir el poder político es intrínsecamente justa o injusta, que existe una verdad independiente del procedimiento sobre cuáles son los fines justos de un gobierno. Es decir, la verdad está más allá de lo que decida un político o incluso de lo que decida la población. La población puede votar 70% a favor por la mentira y el 30% estar a favor de la verdad. Se defiende que deberíamos de perseguir esta verdad independientemente de cuál sea la forma. Y Jason Brennan aquí nos pone un ejemplo muy claro. Dice, si la democracia es el sistema que más persigue la verdad, entonces usaremos la democracia. Pero si la mejor forma de gobierno y la que más se asemeja a la verdad es que nos gobiernen mujeres negras de entre 24 y 35 años, usaremos ese sistema. Eso es lo que opinaría un instrumentalista puro. Vistos por un lado el procedimentalismo puro y el instrumentalismo puro, también vamos a hablar de algún sistema mixto. Los sistemas mixtos son sistemas que combinan, como podéis imaginar, tanto instrumentalismo con procedimentalismo. Y por ejemplo es lo que defiende Eslund. Sin embargo, Eslund cree que alguna alternativa a la democracia, como puede ser por ejemplo la monarquía, se deben descartar automáticamente, porque sus fundamentos procedimentales son intrínsecamente injustos. Es decir, una forma de gobierno se podría descartar porque procedimentalmente es injusta. Sus procedimientos para obtener el poder son injustos. En este caso, la monarquía es procedimentalmente injusta porque se ha elegido al rey por herencia y no por un voto o por cualquier otra cosa. Brennan, durante todo el libro, nos va a tratar de defender que la democracia puede ser un medio para un fin, pero que no debería ser un fin en sí misma y que no es intrínsecamente justa. Ese es el punto de todo el libro. Y aquí Jason Brennan se pregunta, ¿cuál es el mejor martillo, la democracia o la epistocracia? Pues todas las investigaciones que intentan medir el conocimiento de los ciudadanos llegan a la conclusión de que sus conocimientos en política son bastante bajos. La mayoría de ciudadanos piensan que saben más de lo que realmente saben. Y esto es así en todos los países del mundo. Sin embargo, seguimos permitiendo que ciudadanos incompetentes voten. Platón sostenía que la mejor forma de gobierno sería un rey filósofo, noble, sabio y benevolente, y que éste sería el que nos gobernase a todos. Esto lo llamaríamos hoy epistocracia, que va a ser lo que Jason Brennan defiende durante todo el libro y lo que significa gobierno de los expertos. Aristóteles contraargumentó que jamás podría existir una persona tan sabia y tan noble como para gobernarnos a todos, pero aún comprando el argumento de Platón y encontrando el argumento cierto, incluso aunque encontrásemos a esta persona, eso generaría una serie de incentivos perversos. Ese poder atraería a personas equivocadas y usarían el poder para sus propios fines, no con el fin del bien común y de que todos seamos mejores ciudadanos. Es por ello que hay otras formas posibles de epistocracia, y aquí Jason Brennan nos comenta las 5 formas posibles de epistocracia. La primera sería un sufragio restringido, es decir, que el voto se adquiera al ser considerado competente. Por ejemplo, que se te pase un examen, como podría ser el de la paideia en la antigua Grecia. El voto plural, que todas personas tuviésemos un voto, fuese uniforme, pero que pueda ganar votos adicionales si hacen mérito. El tercer sistema sería el sorteo del derecho al voto, es decir, que se sortea meses antes de las elecciones
y esta gente participaría en ciertos ejercicios y en caso de que lo aprobase tendrían derecho al voto. El cuarto sería el veto epistocrático, es decir, todo lo elegido en democracia debe pasar por un órgano epistocrático. Toda democracia es legítima, digamos, todo pasa por democracia, pasa por los procesos que tenemos actualmente, pero antes de llevarlo a cabo en la sociedad debería tener un comité epistocrático de expertos que analice si esto está bien o está mal. Y el voto ponderado, que todo ciudadano puede votar, pero debe completar un cuestionario sobre conocimientos políticos básicos, que es muy parecido al sufragio restringido. Brennan defiende en este libro que la elección entre democracia y epistocracia debe ser puramente instrumental, ya que la democracia, como hemos comentado, no tiene ningún valor intrínseco. Eslund afirma que la democracia apoya 3 principios. Estos principios serían: 1. La verdad, que existen respuestas correctas para ciertas cuestiones políticas independientemente de cómo se elijan. 2. El conocimiento. Algunos saben más de estas verdades que otros, eso está claro. Y 3. La autoridad, que las personas que tienen un mayor conocimiento político estarían justificadas a que se le diese una mayor autoridad. Brennan dice que este último principio debería ser cambiado, y que debería ser cambiado por el principio de antiautoridad. Es decir, no hay personas que tienen un mayor conocimiento político y eso justifica que se les dé una mayor autoridad, sino que hay personas que son incompetentes o inaceptables y no se les debería dejar participar en la vida política. Jason Brennan nos dice que sería mucho más fácil defender esto último que lo primero, ya que está excluyendo a personas por ser incompetentes, pero no le está dando privilegios a otras per se. Dice que esto es mucho más fácil de defender y que es incluso más fácil de defender que la democracia. Muchas personas aceptan como axioma incuestionable e innegociable que todos los ciudadanos deben tener la misma cuota de poder político, que el poder político desigual es una señal de injusticia. Y en cierta medida tiene razón. Esto ha sido así durante gran parte de la historia, donde no se ha dejado votar a las personas por no ser considerados ciudadanos, por ser negros, por ser mujeres o incluso por ser protestantes. La desigualdad de voto ha sido injusta en el pasado, pero Jason Brennan nos dice que la desigualdad de voto fuese injusta en el pasado no quiere decir que la desigualdad en el voto sea inherentemente injusta. Es decir, no votar a personas por razón de gracia, por razón de raza, puede ser injusto. Pero si en el pasado se excluyó de forma equivocada, no quiere decir que excluir a ciertas personas incompetentes en el presente tenga que ser también inherentemente injusto. Jason Brennan defiende que sí que existen buenas razones para excluir a ciertas personas del poder político y que quizá algunos ciudadanos son participantes incompetentes que imponen demasiado riesgo a los demás cuando participan. Quizá el resto de ciudadanos deberíamos de tener derecho a ser protegidos de la incompetencia de estos ciudadanos. Lo último que dice Jason Brennan, y con esto terminaríamos el capítulo, es que contra la democracia no quiere decir menos gobierno. Jason Brennan no defiende un tamaño del Estado pequeño, no se mete en ese debate. Solamente argumenta que obtendríamos mejores resultados y que los resultados serían más justos cambiando la democracia por una epistocracia. Aunque ésta tendiese a aumentar o reducir el tamaño del Estado, es indiferente, sino que una epistocracia sería más justa que una democracia independientemente de si aumenta o disminuye el tamaño del Estado. La teoría política ideal es la que se pregunta qué instituciones serían las mejores si todo el mundo fuera moralmente perfecto, con virtudes y sentido de la justicia perfecto sin ningún fallo. Y la teoría política no ideal es la que se formula teniendo en cuenta cómo es en realidad la gente. Este libro se hablará sobre la teoría no ideal, o sea, se tendrá en cuenta la realidad de la gente y cómo es la gente realmente. Jason Brennan no tratará de determinar cómo sería una sociedad perfectamente justa, sino que lo que quiere hacer es hacer un sistema acorde a la sociedad actual. Estos últimos 5 minutos de podcast los quiero dedicar a unas reflexiones, a un debate sobre lo que ha dicho Jason Brennan en este capítulo y sobre lo que más me chirría o sobre algunas cuestiones que creo que serían dignas de debate. Esto no es solamente mis reflexiones, sino que quiero que me dejéis reflejada vuestra idea en los comentarios, bien sea viendo estos últimos 5 minutos o solamente con el resto del capítulo, para no tener un sesgo sobre lo que yo digo ahora. Lo primero que dice Jason Brennan es que la participación, si bien es verdad que está cayendo, lo dice Brennan y que ha caído en las últimas décadas,
También es verdad que este libro se escribió hace 9 años, se escribió hace casi una década. Y desde entonces la participación ha aumentado algo. Ha aumentado en países como Estados Unidos, Alemania, Holanda o España, pero también es verdad que se ha reducido en otros como Italia o Grecia. Pero que lo que me vengo a referir es que fluctúa de país a país y no es algo fijo en todo Occidente, ni es algo que sea destacable. Lo primero que os quiero preguntar es que si veis relación entre la participación en las elecciones y lo politizada que esté la sociedad, es decir, a más participación en las elecciones, más politizada está la sociedad. Y lo segundo, que si como dice Brennan, creéis que es mejor que si la sociedad estuviese menos politizada, sería mejor para todos, si nuestro tiempo estuviese dedicado a otra cosa que no fuese la política, ¿creéis que nos iría mejor a todos? Creo que son preguntas interesantes. Otra cosa de lo que habla es el triunfalismo democrático, como la democracia ha triunfado y demás. Y si bien estoy de acuerdo con Brennan en que la democracia no tiene un valor intrínseco, también creo que se puede contraargumentar que sí lo tiene, ya que la democracia da valor a todos los ciudadanos por igual. Y ser una persona, un voto, hace que las clases sociales sean iguales para todos. O sea, un rico tiene los mismos votos que un pobre. Una persona extremadamente lista tiene los mismos votos que un tonto. ¿Creéis que todos los ciudadanos deberían tener igualdad de voto? ¿Un licenciado en ciencias políticas debería tener la misma participación en las elecciones que una persona que nunca ha trabajado y vive de subvenciones, es decir, a costa de los demás? Creo que es un debate interesante y del cual no voy a dar mi opinión todavía, pero sí la daré en siguientes podcasts. Brennan también hace la distinción entre libertades políticas y el resto de derechos que tenemos. Como he dicho, las libertades políticas son el derecho al voto y son presentarse a las elecciones, etc. Brennan dice que no son un derecho per se. Y creo que esto se entiende mucho más formulando estas libertades, estos derechos en términos de derechos positivos y derechos negativos. Es decir, los derechos negativos serían derechos a que un tercero no te haga algo, que un tercero no te robe, no te mate, un tercero no te viole, etc. Sin embargo, los derechos positivos implican que un tercero a ti te debe algo. Por ejemplo, el ejemplo más práctico en España sería el derecho a la sanidad o el derecho a la sanidad pública. Significa que hay un tercero, hay otra persona trabajando para otorgarte a ti la sanidad pública en este caso, pero también ocurre lo igual con educación y demás. Ahora, está clara la pregunta. ¿Creéis que los derechos positivos deberían de estar en los países occidentales? O sea, que los derechos positivos son justos y que sí debería de haber derechos que dependiesen del trabajo de un tercero. Y si es así, si la respuesta es un sí, sí debería de haber derechos positivos, ¿quién debería proveer esos derechos positivos? O sea, ¿a qué personas se debería de esclavizar, entre comillas, o quitar parte del fruto de su trabajo para dar esos derechos a otras personas? Continuamos con las formas de epistocracia que dice, que las 5, que tengo una crítica para cada una de ellas y quiero saber si estáis de acuerdo conmigo. Lo primero que dice, bueno, yo estoy completamente de acuerdo en Jason Brennan, o sea, tiene un gran análisis sobre la democracia y sus consecuencias, pero no creo que la epistocracia sea la solución, ¿vale? Las 4 formas, la primera sería el sufragio restringido, que se adquiere el derecho de voto al ser considerado competente. La cosa aquí está, ¿quién te va a considerar competente? ¿Qué órgano te va a considerar competente? ¿Quién va a elegir ese órgano? ¿Se elige democráticamente? Si se elige democráticamente, ¿sería justo o sería injusto? Ese órgano que te considera competente, yo creo que no tendría ninguna justicia per se, al igual que no la tiene la democracia, como dice Jason Brennan, sino que sería arbitrario ese órgano. Y si no es arbitrario, ¿cómo? ¿Cómo haría un órgano que no sea arbitrario? El segundo sería el voto plural, que todos tienen un voto pero pueden ganar votos adicionales. Aquí está clara la crítica, es decir, ¿cómo se ganarían esos votos adicionales? ¿Quién decide quién va a ganar esos votos adicionales? Una persona con mucho dinero tiene votos adicionales porque ha aportado valor a la sociedad y se le ha devuelto en forma de ese dinero. Una persona que tiene muchos hijos debería tener votos adicionales, ya que está contribuyendo a la natalidad del país. Eso son cosas que habría que debatir y, en última instancia, que alguien las tendría que decidir de una forma ciertamente arbitraria, más o menos arbitraria, pero ciertamente arbitraria. El tercero es el sorteo del derecho al voto, que sortea meses antes de las elecciones y se participa en ciertos ejercicios y quien pasa estos ejercicios tendría capacidad de votar.
cuáles son estos ejercicios, quién pone estos ejercicios, quién pone estos exámenes. Esas personas que pongan también estarán siendo arbitrarias en cierta medida. O sea que se podría dar una especie de tiranía encubierta. El veto epistocrático, que es todo lo elegido en democracia, debe pasar por un órgano epistocrático. Y no sé a qué órgano se referirá Brennan, pero también puede ser que este órgano se corrompa o que este órgano sea finalmente una dictadura encubierta también. Y lo último que habla sobre el voto ponderado, que todo ciudadano puede votar, pero debe completar un cuestionario sobre conocimiento. El problema aquí está en quién hace este cuestionario, hasta qué punto habría que llegar. Habría que preguntar sobre filosofía política profunda, o bastaría con saber quién es el presidente y las medidas de cada partido. Muy bien, esta sería mi crítica a las 5 formas de epistocracia. Otra de las cosas de las que habla Jason Brennan es que la mayoría de ciudadanos considera injusto que la participación política sea desigual. Pero claro, aquí la crítica está clara. ¿Quién va a decidir a quién se ha de discriminar? O sea, ¿quién va a decidir esas razones? ¿Quién votará? ¿Quién las decida? Esa sería mi crítica a esto. Y algo que deja caer Jason Brennan es que no va a entrar en debate si más o menos Estado es mejor, ya que es un debate que no incumbe. Desde mi opinión, si el objetivo que tiene, o al menos el objetivo que hice al principio, es reducir el peso en política en nosotros, yo creo que no bastaría con delegarlo a expertos. Yo creo que se debe de reducir el tamaño del Estado, porque imaginemos que delegamos todo a expertos, nosotros dejamos de votar, el 90% de la población no vota y solamente serían los expertos los que votasen. Pues yo creo que de nada serviría reducir el peso en la política en nuestras vidas y que no votemos si el Estado se va haciendo más grande, abarca más, regula más y está más presente en nuestras vidas. Yo creo que de nada serviría lo primero sin lo segundo, ya que en el libro 1984 nadie tiene peso en la política, pero el Estado está en las vidas de todos muy presente. Y ahora, os lanzo una serie de preguntas y terminamos con el capítulo. La primera sería que si creéis que es posible una epistocracia en la actualidad, creéis que sería tolerado por la población, creéis que si es debidamente explicado, la mayoría de gente lo aceptaría. Lo segundo, ¿consideráis que el ciudadano medio es ignorante por naturaleza y no tiene interés de pasar de hobbit o hooligan a vulcaniano? Porque yo veo cierto sentimiento de esto, incluso en entrevistas por la calle, cualquier persona que se ponga una entrevista por la calle de Rescue You o de alguna persona de estas, de Roma Gallardo, de quien sea, puede ver que hay mucha gente ciertamente ignorante o que al menos se puede definir como ignorante. Hay otra gente que está muy bien informada, pero si es verdad que hay gente que es ignorante, esa gente no quiere pasar de hobbit no quiere pasar de hobbit o hooligan a vulcaniano. ¿Creéis que esa gente debería ser apartada de la política? Y la tercera cuestión, ¿creéis que la democracia es intrínsecamente buena? ¿Creéis que se le da un valor inherente que no tendríamos que darle? Un valor que ha adquirido porque lo que había antes era peor y lo que hay ahora es democracia. Y claro, como es democracia ya es inherentemente buena. Dicho todo esto, quiero que me dejéis todas vuestras ideas, todo lo que se me haya escapado, todo lo que sea posible en comentarios, ya que es un tema que da para muchísimo debate y quiero que todos seamos partícipes de esto. Cuando termine los podcasts convenientes a cada episodio, o a cada capítulo en este caso, cuando termine los podcasts convenientes a cada capítulo, haré un recopilatorio de todos los comentarios, los pondré todos en pantalla y debatiremos sobre una idea, sobre otra idea y demás, haciendo una pequeña puesta en común que al final es de lo que se trata esto. Dicho esto, espero toda vuestra idea en comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo.